Muy buenas a todos chicos y bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo videazo, repito, videazo el que tenemos hoy por delante, porque hoy chicos han sucedido muchas cosas. Por un lado, confirmamos 3 nuevos videojuegos para Xbox Game Pass con fecha lanzándose día 1, 3 juegos muy interesantes que llaman mucho la atención y que creo que te van a interesar, así que quédate en el vídeo para comprobarlos. También tenemos que hablar de estudios, de movimientos en la industria, lo que nos gusta, por lo que estamos aquí en este canal, vamos a hablar de ello y por supuesto también, y cómo no, del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard, porque la CMA ha publicado las respuestas completas a los hallazgos provisionales. Las anteriores que tuvimos fueron respecto al aviso de remedios, ahora tenemos respuestas a los hallazgos provisionales y creedme que hay mucha tela que cortar en estos documentos. Como sabéis, yo estoy de vacaciones actualmente en Roma, pero ya me ha dado tiempo a ojear ciertos documentos y ya podemos comentar, al menos en líneas generales, lo que significan estos documentos y qué importancia podrían tener, y sobre todo daros mi opinión de hacia dónde va esto ahora en la CMA, ¿vale? Así que señores, poneros muy cómodos, recordaros una vez más que estamos sorteando Resident Evil 4 Remake en este canal, daremos el ganador el 23 de marzo y si quieres participar pues simplemente tienes que suscribirte y por supuesto ya si quieres no perderte nada de lo que sucede en la industria del videojuego, pues te diría que actives la campanita porque no vas a estar mejor informado en ningún lugar que en la casa del Fake Insider. Así que chicos, como os dije, poneros cómodos que comenzamos. Y vamos a empezar hablando, como os he dicho en la introducción, de 3 nuevos juegos que llegarán día 1 a Game Pass. Y en primer lugar hay que hablar de una secuela, porque tuvimos ya la primera entrega en Game Pass y la segunda está en camino, en este caso el día 20 de abril. Estamos hablando de Coffee Talk, episodio 2, Hibiscus y Butterfly. Para los que no conozcáis Coffee Talk, pues este videojuego básicamente es una especie de novela visual novel, en la que escucháis, o vamos, tú eres el bartender de una cafetería y escuchas los diferentes problemas y ayudas a los clientes mientras les sirves, pues eso, esa bebida caliente, ese café. Y en este caso un videojuego que ya os digo, aporta historias interesantes. En este un poco se puede decir que es una especie de futuro alternativo, universo alternativo más bien, y como os digo, un videojuego muy interesante, un videojuego que llama mucho la atención, que sé que ha gustado mucho la primera entrega en Game Pass y la segunda entrega, como os digo, el día 20 de abril. Si no lo habéis probado, probadlo, echadle un vistazo, porque la verdad es que tiene historias sobre todo relajantes, humanas e incluso y sobre todo muy encantadoras. Es un juego, sobre todo es la palabra, yo creo, encantador, es un juego charming, es un juego relajante, creo que vale la pena y que es una buena noticia que exista una segunda entrega, y todavía mejor noticia que llegue día 1 a Game Pass. Coffee Talk 2 Hibiscus, en este caso que llega el día 20 de abril. Pasamos ahora a otro videojuego que ya estaba confirmado para Game Pass, pero que no tenía todavía una fecha fija. En este caso, estamos hablando del juego de la masacre o de la matanza de Texas, según de la parte de qué país hispanohablante seáis, pues eso, la matanza de Texas o la masacre de Texas. Y este videojuego estará disponible ya con fecha el día 18 de agosto de 2023. Para lo que no lo sabéis, pues este juego básicamente es otro juego más de estos típicos, haciendo un poco de recuerdo, mitificando estas películas de terror pues de las décadas pasadas. Ya tuvimos por ejemplo el juego de Evil Dead y ahora tenemos este juego de la masacre de Texas, como tenemos también uno de Viernes 13, creo que salió otro de Predator también. Y básicamente pues estos videojuegos son de huir, escapar del asesino. Hay otros juegos como el de Fail, creo que se llama, en el móvil también habría otros, o como el famoso y el conocido y sobre todo el juego que más éxito tiene de este tipo de géneros, que es sin duda Dead by Daylight, que es un juego que goza de muchísima fama y de muchísima reputación. Así que simplemente porque entra en Game Pass, simplemente porque es una IP de terror que a muchos os reviva muy buenos momentos, pues creo que valdrá la pena probarlo, sobre todo para echar unas risas o compartir unos buenos momentos con amigos. Texas Chainsaw Massacre, 18 de agosto de 2023, día 1 en Game Pass.
Y ahora hay que hablar de otra nueva adición a Game Pass, aunque esta sí que va más para el largo, pero sin duda es una propuesta muy interesante. Estamos hablando de Dead Static Drive, un videojuego que ha confirmado su llegada día 1 a Game Pass, lanzándose a finales del año 2024. En este caso, este videojuego es de un estudio indie australiano llamado Reuben y lo denominan como una especie de Grand Theft Cthulhu. ¿Por qué lo llaman así? Porque es un videojuego un poco aventura estilo GTA, con un estilo artístico muy peculiar. Y básicamente pues es un juego muy interesante donde seguiremos básicamente un viaje por carretera de pesadilla durante los años 80 en los Estados Unidos. Un videojuego de terror, un videojuego de supervivencia con temas de terror y con muchos misterios en esta pequeña ciudad, lo que tendremos en Dead Static Drive. Un videojuego que creo que vale la pena, en el que tendremos que pelear, tendremos que escabullirnos, tendremos que sobrevivir, tendremos que explorar y hacer muchas cosas más mientras nos vamos equipando para, por supuesto, ser mejores y seguir nuestros propios códigos morales. Como digo, videojuego, propuesta, en serio, investigar sobre este juego, una propuesta muy llamativa y muy interesante. Esperemos que, por supuesto, todavía le queda tiempo, la consigan ejecutar a la perfección, porque me parece sobre todo un juego original y de estos indies que realmente pueden marcar no voy a decir una década, pero sí el año de lanzamiento que tienen y los siguientes años. Así que Dead Static Drive, confirmado para Game Pass día 1 a finales del año 2024. Y señores, tenemos que hablar ahora de uno de los exclusivos de Xbox más esperados de este año 2023 y por supuesto no podía ser otro que Redfall, un videojuego que ya sabéis que, aparte de haberse confirmado que utilizará ya la tecnología de Nvidia DLSS 3 dentro de las gamas de tarjetas gráficas RTX 40 junto a otros títulos como Diablo 4, Forza Horizon 5, etcétera, etcétera, pues bueno, a pesar de esto, lo importante es que hemos tenido un nuevo tráiler de historia de Redfall, un tráiler de historia en el que básicamente se puede decir que nos han puesto los pelos de punta, que cada tráiler de este videojuego hace que se vea mejor, cada tráiler de este videojuego nos hace que se nos caiga la baba. Y es que en este caso, ya os digo, en este tráiler hemos conocido los orígenes de los vampiros, hemos conocido la historia, los jefes finales y básicamente estamos hablando, como os digo, siempre de uno de los estudios más creativos de la industria del videojuego, uno de los mejores estudios de la historia de la industria del videojuego, como es Arkane. Y en este caso, pues eso, nos han explicado qué pasa en la ciudad de Redfall, de dónde salen los vampiros y básicamente pues se nos propone en este tráiler pues conocer la oscura historia detrás de la compañía que creó a los monstruos que ahora tenemos en este videojuego. Básicamente, pues un rollete a lo mejor como Umbrella Corporation de Resident Evil, para que entendáis, ¿vale? Y por supuesto nos han mostrado un primer vistazo de los cuatro de los grandes jefes, no sé si son solo estos o ahora más, que son The Hollow Man, Bloody Tom, Miss Whisper y The Black Sun, ¿vale? Como os digo, todo lo que sabemos de este videojuego es para mejor, todo lo que vamos conociendo es para mejor y ya os digo, básicamente es muy sádico, es muy oscuro este Redfall con todos los vampiros y ya os digo, estos, como dice en el tráiler, dioses creados por la ciencia que van a venir a por nosotros por la noche y nos van a dejar vacíos. Esta propuesta, como os digo, entre Far Cry 2, entre Borderlands 3, nos propone un videojuego muy interesante este Redfall. Es, según Arkane, su proyecto más ambicioso hasta la fecha y sinceramente, si Arkane nos dice que es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, este videojuego, pues lógicamente nos tiene que hacer agarrarnos los machos y prepararnos para lo que va a ser un juegazo. Así que, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, imagino que alguien os lo habrá puesto de fondo mientras tanto, pero tomároslo con tranquilidad, vedlo con tranquilidad, asumid toda la información y todo el contenido visual que tenemos en este videojuego, porque creedme que vale muchísimo, muchísimo la pena lo que nos espera el 2 de mayo con este videojuego, con Redfall. Y por cierto, hay que añadir de noticia de última hora que Starfield ha obtenido ya una clasificación de edad de más 18 en Australia, lo que significa que el videojuego va a tener componentes bastante adultos, cosa que por supuesto es de agradecer y algo que suele ser habitual en el sello de Bethesda Game Studios. Así que grandes noticias para un Starfield que nos tiene hypeadísimos, deseando saber más del día 11 de junio en ese Developer Direct y por supuesto también jugarlo ya, que como sabéis sale el 6 de septiembre de 2023. Juegazo el que se viene por parte del Tito Todd y de los chicos de Bethesda Game Studios.
Y entramos ya en el bloque de Microsoft y Activision Blizzard en primer lugar con toda esta respuesta a los hallazgos provisionales de la CMA, y hay que hablar en primer lugar, como os digo, de las novedades del acuerdo, y en este caso son las 6 empresas de videojuegos del Reino Unido que han mostrado argumentos favorables para la compra de Activision Blizzard. Y es que, como os digo, las 6 empresas consultadas por la CMA dentro de la jurisdicción británica, estas 6 empresas son con base o con sede en el Reino Unido, son creadas en el Reino Unido y han sido las consultadas por la CMA sobre los hallazgos provisionales del acuerdo, y todas piensan que la compra debe seguir adelante para el Reino Unido o en el Reino Unido, y es que en este caso incluso han llegado a argumentar que puede crear un campo más favorable, más nivelado más bien, más favorable para la competencia entre Xbox y PlayStation, algo que consideran muy necesario. En este caso ya sabéis que la CMA piensa que el acuerdo va a representar algún riesgo a la competencia, ha pedido a Microsoft que ofrezca remedios, que ofrezca concesiones para calmar esas preocupaciones. La CMA prefiere la desinversión, Microsoft ofrece los remedios conductuales, ofreciendo específicamente Call of Duty a múltiples plataformas en los próximos 10 años, y básicamente, bueno, ahora vamos a hablar más adelante, hemos tenido respuestas, ya sabéis, de Microsoft, Sony, Activision Blizzard a los hallazgos. Esto vamos a hablar y vamos a comentar detalles interesantes más adelante en el vídeo. Sony tiene su postura, Microsoft tiene la postura, pero ahora 6 empresas han hablado, solo británicas, repito, solo una de ellas ha dado su nombre o ha hecho su nombre público y se llama 4J Studios, que es la empresa que ha trabajado en las versiones de consola de Minecraft, tanto antes de que Minecraft fuese propiedad de Microsoft como después de que Minecraft fuese adquirido por Microsoft en el año 2014. Ellos dicen que, textualmente, durante la fase de propiedad de Microsoft de Minecraft, nunca hemos estado bajo ninguna presión para favorecer los formatos de propiedad de Microsoft. De hecho, Microsoft nos alentó activamente a desarrollar contenido único como el paquete Mario Mashup para formatos de Nintendo. Esto lo ha dicho el jefe de este estudio, que se llama Chris Van Der Kuil. Microsoft también ha aportado estabilidad y rigor significativos a nuestras relaciones contractuales y comerciales, y ha sido justo y profesional en todos nuestros tratos con ellos. La industria de los videojuegos es ahora la industria del entretenimiento más grande del mundo, y como tal es inevitable que compañías como Microsoft necesiten obtener acceso a más contenido y talento para justificar su continua inversión en plataformas de hardware a gran escala como Xbox. No vemos la adquisición propuesta de Activision Blizzard como algo más que una evolución natural de la industria, y no nos da ningún motivo de preocupación por nuestras propias opiniones futuras. Esto lo ha dicho, ya os digo, este estudio, que ha sido el único que ha dado el nombre, este estudio que se llama 4J Studios, 4J Studios, ¿vale? Por otro lado, otros 5 estudios más han mostrado su posición favorable. Entre ellos ha habido uno que ha destacado mucho, un estudio parece indie o mediano, el cual ha hablado de cómo Game Pass ayuda mucho a las ventas de sus videojuegos, cómo empuja a que funcionen mejor, a que sean más conocidos, a ese discovery del que siempre hablamos. Game Pass ayuda a descubrir los videojuegos, y cómo por el contrario, y esto sí es verdad que se han quejado muchísimos estudios indies de que un videojuego indie, como no tenga la publicidad de PlayStation encima, normalmente en la store de PlayStation no es bueno el discovery, es difícil, es bastante más coñazo, se podría decir, descubrir juegos raros o juegos desconocidos. En cambio, todos sabéis que en la tienda de Xbox pues es mucho más amigable el formato, tenéis todos los juegos que van a salir, te metes juegos que saldrán próximamente, te salen todos y puedes descubrir muchísimos juegos, y creo que eso, pues bueno, es un argumento interesante el que ha dado este chico, y yo entiendo que el famoso este que ha hablado de Game Pass y de tal, os digo desde aquí que no han dado su nombre, pero ese estoy seguro que es el de No More Robots, porque esos argumentos son similares a los que ha dado en entrevistas previas, entre ellos al medio GameSpot, ¿vale? Así que tenemos Josh, 4J Studios, No More Robots. El resto no sabemos realmente cuáles son, pero básicamente se argumenta eso, que esta compra ayuda a la competencia, que equilibra las cosas, que equilibra la balanza y que es positiva para la industria, que no es negativa, que los beneficios, como siempre os digo, están por encima de los perjuicios que podría llegar a causar. Estos son lo que ha hablado terceros, y ahora vamos a rescatar, como os he dicho, puntos interesantes de las respuestas, tanto de Sony como de Microsoft a los hallazgos provisionales, y vamos a ver sobre todo un termómetro. Al final lo que quiero hacer es como un termómetro de cómo veo las cosas en estos momentos.
Y en primer lugar vamos a centrarnos en la respuesta de Sony PlayStation, en la que hemos encontrado pues puntos bastante interesantes o curiosos. En primer lugar, lo que más ha llamado la atención a muchas personas es que para Sony, si un videojuego sale día 1 en Game Pass, es exclusivo de facto de Xbox. Repito, esto no lo digo yo, lo vais a ver en la imagen que os va a colocar Aiden. Hacer Call of Duty disponible en un juego en un multigame subscription service, básicamente en Game Pass, o teniendo Call of Duty en Game Pass, lo convierte de facto en exclusivo. Esto lo dice Sony, por tanto podemos entender que juegos como Persona 5, juegos como Atomic Heart, juegos como Wulong o incluso un juego de PlayStation como MLB The Show 21, 22 y 23 son juegos exclusivos de Xbox. Como digo, esto es muy curioso, esto es muy llamativo, así que veremos a ver, pero hay más cosas, tranquilos que hay más cosas. Obviamente esto es un argumento para intentar tirar la idea de Microsoft de lanzar Call of Duty día 1 en Game Pass y que el regulador intente, no sé de qué manera o qué inocencia busca Sony que tenga el regulador para que obviamente acepte esta clase de argumentos, ¿vale? Por supuesto sabemos todas las manitas que se hacen entre Sony y el regulador, pero aún así veremos a ver, porque ya os digo, cualquier cosa me sorprende en este aspecto, ¿vale? Por otro lado, Sony también habla de, lógicamente, una vez más, de que no pueden competir y que su destino está en manos de Call of Duty. Esto lo dice Sony literal, que su destino, su futuro y su capacidad de competir está en manos de Call of Duty. El problema es que realmente los problemas que la propia Sony, al menos a mi juicio, habiendo analizado la respuesta de Sony, que creo que no han sido ni 15 páginas, he tenido más tiempo de leer la de Sony que la de Microsoft, la verdad, porque la de Microsoft son más de 80 páginas, pero leyendo la de Sony por encima, lo único que os puedo decir es que realmente los problemas que argumenta Sony son completamente abordables y solucionables con este remedio conductual, con este acuerdo de licencia. Es algo que a mí es lo que me sorprende mucho, cómo el regulador británico no puede solventar esto fácilmente, porque vuelvo a repetir, y podéis mirar todos los documentos, porque esto no es ni información exclusiva, ni de insider, ni de nada. Se llama tener un mínimo de conocimiento del mercado, conocer un poco las leyes de mercado de los diferentes países, y en este caso el británico para ser más específico, y saber cómo realmente los problemas de competencia que alega Sony, repito, los que alega Sony, son solucionables con los remedios conductuales. Aunque si miramos las leyes de mercado de estos países específicamente y nos vamos al pie de la letra, lo que pasa que obviamente para esto tendrías que dedicar muchísimo tiempo y Microsoft no está dispuesta a esperar ese tiempo, realmente no serían ni necesarios los remedios conductuales. Por desgracia, Microsoft quiere cerrar esto cuanto antes y estaría dispuesta a los remedios conductuales. Pero de facto, tanto que le gusta utilizar a Sony las palabras de facto, este acuerdo, según las leyes del mercado y las leyes de competencia británicas, no es ilegal en su jurisdicción y de hecho, con un enfoque cuantitativo de los datos que tenemos encima de la mesa y que aporta la propia CMA, este acuerdo pasaría sin remedios, sin concesiones. La realidad es otra, hay un discurso político, hay unas medidas que tomar, hay un regulador que intenta un poco también mostrar ya su independencia, hacer su trabajo, intentar cambiar las cosas de cara al futuro y básicamente pues por eso están un poco dando más el trabajazo, ¿vale? Pero como vuelvo a repetir, creo que esto pasaría sin concesiones en el Reino Unido, con las leyes y el enfoque cuantitativo en la mano. Por otro lado también Sony, aunque sin dar razonamiento, ha hablado ya que Game Pass está muy por encima de PlayStation Plus en términos de cuota de mercado y ha reiterado que Microsoft podría tener incentivos para subir el precio de Call of Duty, degradar Call of Duty en PlayStation comparado con Xbox y hacer Call of Duty solo disponible en Game Pass, a pesar de que Microsoft ha ofrecido ya, vuelvo a repetir, la opción de meter Call of Duty en PlayStation Plus. Pero bueno, estos son los argumentos de Sony, no sé si a vosotros lo compráis o no, pero estos son un poco en resumidas cuentas los argumentos de Sony. Y por otro lado ha dicho que Starfield y The Elder Scrolls 6 y demás estaban anunciados multiplataforma y luego se hicieron exclusivos, cuando todos sabemos más que de sobra que ni Starfield ni Elder Scrolls 6 fueron anunciados con plataformas. Repito, Sony con sus Sweet Little Lies, no son las del Tito Todd esta vez, son las de Sony, pequeñas y dulces mentiras, y en este caso diciendo que Starfield y Elder Scrolls 6 eran juegos multiplataforma. Mentira, chicos, mentira, pero esto es, pues esta empresa, esto es Sony, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es Sony y a nadie le sorprende ya la forma de obrar de esta empresa japonesa. Continuamos.
Y ahora entramos en la parte de Microsoft y como os digo, son 83 páginas y por supuesto no he podido hacer el análisis completo y exhaustivo, pero sí es cierto que me ha dejado en claro hacia dónde va Microsoft con su respuesta y qué quiere conseguir de la CMA con esta respuesta, y creo que hay bastantes puntos interesantes. En primer lugar, podemos ver cómo una vez más Microsoft argumenta y demuestra que no tiene intención de retener Call of Duty en PlayStation, y de hecho hablan de que sus incentivos, los hechos recientes que hemos visto de Microsoft, son que los incentivos, o demuestran que el incentivo de Call of Duty es ampliar su distribución, repito, ampliar su distribución, y han hablado de que una estrategia de hacer Call of Duty exclusivo en Xbox pues implicaría renunciar a una cantidad de ingresos llamada X. Lógicamente no la vamos a saber, y en cambio Microsoft también ataca a la CMA diciendo que no puede señalar una sola prueba que sugiera que Microsoft incluso ha considerado la posibilidad de hacer Call of Duty exclusivo. No estamos hablando de que la CMA pueda dar una prueba de que Microsoft va a hacer Call of Duty exclusivo, no. Microsoft está pidiendo a la CMA una prueba de que al menos ellos han tenido la idea, o han considerado, o han hecho un estudio, o han valorado las posibilidades de hacer Call of Duty exclusivo. ¿Por qué? Pues lógicamente Microsoft entiende que no existe tal evidencia. Entonces, esto es uno de los muchos ejemplos que hemos visto en estos documentos de Microsoft, en los cuales empiezan a atacar a la línea de flotación de la CMA. El objetivo es claro, que sepáis, chicos, que si no aprobáis esto con remedios conductuales, nos vamos a ir a los tribunales, o en este caso al Tribunal de Apelación. Hay mucha gente que no se entera todavía de cómo funciona esto, hay mucha gente que me ataca todavía de cómo funciona esto, pero el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, yo nunca he dicho que Microsoft no lo pudiese utilizar, solo he dicho que el premio en el Tribunal de Apelaciones es que te vuelva a juzgar la CMA, ¿vale? Vuelvo a repetirlo otra vez, y creo que he sido el primero, estoy seguro, no sé si en habla inglesa, pero en habla española, más que seguro que he sido el primero que ha explicado cómo funciona el Tribunal de Apelaciones, y ahora me viene gente a mí a decir que yo he dicho que no pueden utilizar el Tribunal de Apelaciones. No, disculpen, yo dije que no podrían, o que era muy difícil ir a una instancia superior, y a pesar de que existe la posibilidad de que Microsoft acudiera a un Tribunal Supremo, deberían pasar en torno a unos 4 o 5 años de proceso, y no estoy seguro de que Microsoft cumpla las cotas o los umbrales que te permiten ir al Tribunal Supremo en el Reino Unido. ¿Existe la posibilidad? Sí. ¿Te aceptaría en el caso? No lo tengo claro. Y estos ataques a la línea de flotación de la CMA, por supuesto, nos hacen tener dos lecturas, y ya entramos un poco en el ámbito de mi opinión de todo esto, porque sí, chicos, lo que ha argumentado Microsoft probablemente ha sido construyendo ciertos motivos para tener una apelación correcta en el CAT, entre otras cosas porque Microsoft ha remarcado incluso un error grave de cálculo dentro de los propios cálculos financieros de la CMA para sacar sus hallazgos provisionales, ¿vale? Así que tenemos la posibilidad de que si leemos entre líneas la respuesta de Microsoft, pues podemos entender que Microsoft, no estoy diciendo que sea así, pero podemos entender en primer lugar que Microsoft crea que hacia donde se dirige esto es hacia el Tribunal de Apelaciones, y es por eso que ya han comenzado ese trabajo, construir los motivos para tener una apelación en el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido. Pero también existe la posibilidad de que Microsoft esté cubriendo sus motivos o sus razones para tener esa apelación en el CAT, y realmente no sea una indicación de que el acuerdo esté siendo bloqueado como tal. Hemos visto artículos anteriores y unos recientes de Capital Forum hablando de que la CMA está abierta a esos remedios conductuales, y que gran parte de la audiencia entre Microsoft y la CMA fue discutiendo los remedios de acceso o remedios conductuales, y eso nos puede dar la sensación de que es más probable que se apruebe. Como tal, Microsoft está cubriendo ambas posibilidades. Oye, creemos que se puede abrir, creemos que la CMA se va a abrir a estos remedios y por tanto se va a aprobar, y por si acaso le vamos a tener cogido un poco apretar las tuercas de decirle, oye, vamos a solucionar esto por las buenas, porque mirad todos los errores que habéis cometido en esto, en esto, en esto, en esto y en esto, y si no, pues vamos a tener que ir al Tribunal de Apelaciones y sabéis que tenéis las de perder. Pero, por otro lado también, pues puede ser simplemente que Microsoft ya vea que se van a eso y por eso están preparando el camino, ¿vale? Entonces, esas son las dos posibilidades. Como os digo, hay artículos más que de sobra en los que nos hablan de que la CMA se ha abierto a los remedios conductuales, que la mayor parte de la audiencia fueron para eso, y ya os digo, esto ya va un poco, pues, depende de lo pesimistas o lo optimistas que queráis ser, ¿vale? Repito, podéis ser más optimistas y pensar eso, que estaban preparando este camino para básicamente llevarse todo esto. Hay gente más pesimista, hay gente más optimista, pero ya os digo,
es simplemente llegar a esta conclusión. La CMA va a pensar más allá de sus propios argumentos lógicos, o va a mover su punto de vista respecto a los hallazgos profesionales, o por el contrario se va a mantener inamovible, se va a mantener completamente estática. Eso es lo que no sabemos. Por tanto, ahora mismo, con toda la información, a pesar de que muchas de estas es buena, sin duda lo que podemos tener es que no hay una conclusión total en todo esto, ¿vale? Pero sí es cierto que después de, por ejemplo, estas 6 respuestas que muestran apoyo al acuerdo, después de las últimas semanas, después de la última información, pues prácticamente la CMA se está quedando también sola, porque estamos viendo un acuerdo en el que los trabajadores están apoyando esto. Lo llevamos comentando en el canal desde hace meses. Sindicatos europeos, Federación Europea de Desarrolladores, la CWA, es decir, la Communication Workers of America, etcétera, etcétera. El mayor sindicato global. Hay muchas organizaciones laborales las cuales apoyan este acuerdo. Estamos viendo cómo grandes participantes de la industria global y, en específico, participantes del mercado británico, que creo que son a los que la CMA le debe dar más voz, también se están mostrando a favor. Luego, los participantes en general también se están mostrando a favor. Estamos hablando de Take-Two, estamos hablando de Electronic Arts, estamos hablando de Nvidia, estamos hablando de este tipo de empresas que también se están mostrando a favor. Y la CMA sabe que solo hay una empresa que se está mostrando en contra, que casualmente es la líder del mercado, ¿vale? Así que básicamente la CMA se debe dar cuenta que la única parte contraria a este acuerdo lo hace con fines egoístas y sobre todo no ha mantenido argumentos consistentes desde que comenzó el proceso. Yo creo que el regulador británico se puede dar cuenta de esto y creo que los acontecimientos que hemos tenido en los últimos días, pues lógicamente nos hacen ser más optimistas, la verdad. No hay que ser un lumbreras para ver que esto está mucho más optimista. La CMA tiene que estar tomando nota, debe estar tomando nota. Yo, siendo honesto, no estoy convencido del todo que lo hagan, pero ciertamente, hay que decirlo claro, la posición de Sony se ha debilitado de una manera bastante considerable en las últimas 2 semanas, es decir, desde aquel día que Sony tuvo su audiencia en la CMA hasta el día de hoy, prácticamente pues eso, ha pasado una semana o así. La verdad es que la posición de Sony la noto bastante más debilitada, ¿vale? Así que ya os digo, hay que verlo con tranquilidad, hay que verlo con mucha calma, pero ya os digo, las respuestas son muy relevantes, sobre todo y en especial la de 4J Studios, la que os he comentado antes, que básicamente son los de Minecraft, y es muy relevante para la imparcialidad con la que Microsoft ha manejado Minecraft en otras plataformas porque sí, esto sí que es así, sin un acuerdo legalmente vinculante. Es decir, con lo que han explicado de Mario, por ejemplo, Microsoft no tenía un contrato de decir, oye, tienes que hacer contenido exclusivo para Nintendo con Minecraft, ¿entendéis? Cositas de estas creo que son muy interesantes, y la CMA también debe recordar que Microsoft se sentó con Nvidia, que estaba en contra del acuerdo, y buscó un acuerdo y lo encontró, y ahora Nvidia apoya el acuerdo. Esto demuestra, por supuesto, que Microsoft está dispuesto a trabajar con los competidores y a llegar a acuerdos sobre cosas que preocupan razonablemente a los competidores. Un competidor como Sony, que está utilizando pues básicamente el gorro de papel de plata, que habla de básicamente pues que las vacunas te inyectan un chip, pues muestra que razonablemente, o no sé, que no es alguien que razonablemente está preocupado por todo esto, y no es alguien que creo que argumente bien cuando afirma que solo quiere bloquear la fusión. Y en este momento, pues básicamente la CMA tiene que ver que Sony está exclusivamente velando por su propio interés y está dispuesto a decir y hacer cualquier cosa. Creo que la CMA debe ver esto, que Sony está tirando la credibilidad por la ventana, y también es revelador cómo la posición de Sony con respecto al acuerdo ha ido cambiando con el tiempo. La CMA ya los llamó la atención anteriormente que un poco estaban exagerando su posición, y está claro que parece, por lo que vemos en algunos documentos, que están empezando a darse cuenta de dónde están las cosas y que Sony no está actuando de buena fe. Así que chicos, con toda esta información y con todos los apoyos, trabajadores, estudios, editoras, compañías e incluso los usuarios que también fueron consultados por la CMA, todo el viento está a favor del acuerdo. ¿Tendremos al regulador tratando con su amigo Sony el conspiranoico de la mano, o por el contrario utilizando el raciocinio y por supuesto también, y lo más importante, la ley? Que utilicen la ley, que utilicen el raciocinio, que utilicen el sentido común y que utilicen los datos,
los fríos datos para demostrar que esto es legal o es ilegal. Pero dejémonos de gorros de papel de plata, dejémonos de las conspiraciones, eso lo digamos a Iker Jiménez y a otros más, hablemos de los ovnis en otro momento con Jim Ryan, pero ahora mismo esto, como digo, va muy bien. Nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias a todos por el apoyo que estáis dando a pesar de que estoy fuera. Os recuerdo una vez más que os suscribáis y que activáis la campanita para participar en ese sorteo de Resident Evil 4, que compartáis los vídeos, que es muy importante para que sigamos adelante. Y que nada, chicos, que muchas gracias de corazón, que estoy deseando ya ponerme en la cámara y veros a todos un poco cara a cara, aunque no os vea, pero bueno, la verdad es que la sensación es muy diferente a grabar así por audio, a grabar con la cámara, pero bueno, que tengo ganas de veros también. Nos vemos en la próxima, chicos, muchas gracias, stay sexy, adiós.